no me acuerdo si fue anoche o esta mañana. Yo ya casi tenía el bosquejo del sermón para hoy. Que, dicho sea de paso, este es otro, no el que yo tenía. Se acerca uno de mis hijos y me dice, papá, como dicen aquí en los Estados Unidos, out of the blue. O sea, fuera de contexto, salió esa expresión que no tenía nada que ver con lo que estaba sucediendo. Y me dice, papá, digo, sí. Como predicabas antes en Argentina, en las iglesias de Argentina, y al comienzo, cuando llegaste aquí, era mejor. Fue como que me sacudió. Me di vuelta, digo, ¿cómo fue? Claro, usted tiene que entender lo que quizás el niño no entendía. Bueno, el niño no es tan niño. Es un hombre jovencito. Cuando yo supe que Dios me traía a los Estados Unidos, mi meta, mi anhelo, mi sueño era terminar mi educación eclesiástica. Con tanta dificultad, con tantas cosas, la falta de recursos, etcétera, etcétera. Y por alguna razón a mí me habían dicho que en las iglesias, aquí en los Estados Unidos, los predicadores eran todos preparados, o son todos preparados y educados. Y la gente que está sentada ahí, como mínimo tienen 4 años de instituto y de haber escuchado a los mejores predicadores del mundo. Así que eso para mí era un desafío. Yo dije, ¿qué voy a ir a decir ahí? Que esa gente no haya oído. Así que a través de los años, por alguna razón, yo me convencí. ¿Será por esas cosas que hace la gente cuando usted predica, no? Que la gente lo hace inocentemente y viene la gente y todo. Se ve que Dios los tocó. Bueno, por alguna razón la gente viene y dice, lo escuché en la radio. ¿Es usted? Y usted lo mira y dice, sí. Porque usted sabe que ellos no se han perdido de nada, pero para ellos es como que, como cuando vino Nelson Ned, hicimos el concierto, y dice, Nelson Ned. Y la gente después que terminó el concierto dice, pero como que se ve más chiquito. Y es el mismo, estaba más viejo que antes. Lo que pasa es que a lo mejor antes bailaba y estaba en la disco y qué sé yo qué, y estaba medio confundido y se tomó algo que no era agua o soda. No se daba cuenta. Entre las luces y el humo y qué sé yo. Yo dije, parece que ahora predico diferente. Es más, recuerdo que fui a una iglesia a predicar y volví después de unos años, las personas que me dicen, ¡ay! ¿Cómo ha cambiado su predicación ahora? ¡Qué tremendo! Tengo que reconocer cómo ha crecido. Y a lo mejor yo me creí que ahora predico mejor que antes, pero cuando mi hijo me dijo eso, yo dije, ¿por qué, hijo? ¿Por qué era mejor antes para ti que ahora? Me dice, papá, antes el Espíritu Santo de Dios, mientras predicabas, estaba allí todo el tiempo. Miren, ustedes como padres conocerán a sus hijos, ¿no es cierto? Como yo conozco a los míos. Y usted conoce las debilidades y las fortalezas de sus hijos, ¿sí o no? Este hijo mío, este niño que me dijo estas palabras, que no es perfecto, tiene sus debilidades, pero hay algo que es una virtud que Dios ha puesto en su vida. No miente. Y yo dije, wow. Y me quedé en shock.
Y le digo a mi esposa, ¿qué será? Mire, a ver si usted me entiende mejor lo que me pasó. ¿Cuántas veces habré hablado con mi hijo de otras tantas cosas? Pero en este caso yo entendí que era Dios sacudiéndome a través de las palabras de mi hijo. Recordó cuando el Señor le hablaba a mi madre a través de mi hermanita más pequeña. Recordé cuando estábamos en Argentina y mi esposa se accidentó, se fracturó la rótula y yo estaba en medio de la organización y la coordinación de un congreso de pastores a nivel internacional y eso lo hacía la asociación de pastores de ese lugar, pero yo era una herramienta clave en el trabajo. Y en medio de todo ese trabajo de coordinación y todo eso, mi esposa se accidenta. Sin dinero, sin recursos, sin mutual o seguro médico. ¿Qué hacemos? Recuerdo cuando algunos de los niños eran pequeñitos y se acercaron a decir, pero ¿qué pasa? Dios la va a sanar. Y miraba a mi esposa y le decía, wow, está duro, ¿eh? Y ella me decía, sí. Yo dije, ¿qué me habrá pasado? ¿Dónde fue? Porque si esto es verdad, algo pasó en el camino. ¿Qué pasó? Y a lo mejor usted está diciendo, pero está loco el pastor, ¿qué está diciendo? Yo he escuchado las predicaciones, a mí me gusta, me bendice. No tiene que ver con usted. Fue un mensaje de Dios conmigo. Y vuelvo. Y le digo, ¿cómo fue? ¿Qué otra cosa más notaba? Él me dice, es como que ahora, cuando predicas, le estuvieras hablando a la gente. Yo dije, nunca en mi vida creo haber comprometido mi predicación por la gente ni por la audiencia. Yo dije, ¿qué pasó? Y sabe, usted se pone a pensar estas cosas. ¿Alguna vez se ha sentido así? ¿Alguna vez usted se hizo preguntas y vio su vida, su matrimonio, su trabajo, su empresa, algo que desapareció y que usted se encontró yendo al trabajo ya no más con pasión? Ya ir al trabajo se le volvió una carga. Volver a la casa y volver a su hogar o a su familia era como otra carga. Y sabe, recuerdo en este momento cuando el pastor Bill Hybels lo estaban dándole un reconocimiento en un evento que se llama Catalizador, o Catalyst en inglés, en el área de Atlanta. Y le estaban dando este premio de reconocimiento y después de haberlo recibido allí, el hombre empezó a hablar de él. Y a decir, tiempo atrás pasé y atravesé una crisis en mi ministerio. Miró a los 10,000 líderes que estaban allí y dijo, no crean que ustedes me están viendo a mí con 30 y tantos años de ministerios, una iglesia de más de 20, 30,000 personas, afectando e influenciando a iglesias en el mundo entero. Dice él, no siempre fue así. Y él dice, recuerdo años atrás cuando una mujer en una reunión familiar se acercó y me dijo, después de ver una de mis reacciones, dijo, pastor, usted no está bien. Usted necesita ayuda. Dice, yo la miré y le dije, no, usted no sabe lo que está hablando. Y pensé, dijo él entre mí, ella me va a decir eso a mí.
Él dice, yo conocía su vida y todo eso. Y me dijo, usted no está bien, necesita ayuda. Y él nos dijo a todos, terminé visitando a un consejero. Los primeros 5 minutos él me dijo 2 o 3 palabras y yo le dije, defina eso. Y pensé, ya estamos mal. A $250 la hora, esto parece que va para largo. Él dice, estuve más de 5 años en consejería. Y empezó a abrir su corazón allí. Y hablando de todo esto, él dijo, era tanta la presión que iba a la iglesia del ministerio y venían las situaciones y decía, no aguanto más, no puedo más. Dice, llegaba a casa, decía él, y me tiraba en un rincón y decía, Señor, quiero dejarlo todo, no aguanto más. Llegaba a el driveway de mi casa, a la entrada del estacionamiento de mi casa y decía, ojalá que mi mujer no me salga con ningún problema más, porque no tengo más energía para nada. ¿Se ha sentido así alguna vez? ¿Se ha sentido así alguna vez? Cuando el hombre hablaba, yo dije, wow. Dijo algo bastante interesante. Se paró de frente a todo y dice, les digo esto por 2 razones. Les digo esto porque aunque ustedes no lo sepan o no quieran aceptarlo, todos ustedes necesitan ayuda, dijo él. Y dijo, número 2, les digo esto y puedo hablarles de esto sin pensar en mi imagen. Porque mi mundo interior ahora está en paz. Y volviendo a lo que me pasó, yo dije, ¿qué será? ¿Será que conociendo la situación de la gente y todo esto, esas cosas le afectan a uno? El horario, la presión, esto, aquello. Mi esposa viene y me dice con toda sinceridad, cuando veníamos hoy hacia acá, porque eso me estaba dando vuelta en la cabeza y en el corazón. Y digo, no, ella dice, la verdad que has cambiado un poco, estás diferente. Parece que la empresa, el trabajo donde estás y todo eso, te ha endurecido un poco. La presión te ha vuelto más estricto. Yo dije, ¿sí? Ella me mira y dice, sí. Yo no me doy cuenta. Ella dice, yo sé que no te das cuenta. Pero cuando le pasan esas cosas a uno, no sé a usted, pero cuando a usted le pasa algo así y uno tiene 2 opciones, uno empieza a preguntarse y a preguntarse y a preguntarse y a culparse y a torturarse y a analizarse y a autoanalizarse y parece que va como en un callejón sin salida. O tiene otra opción. La otra opción es volver a Dios. Y fue entonces cuando me acordé. Cuando comencé a predicar por primera vez. Como temblaban mis piernas. El sentimiento de inseguridad antes de subir al altar, ¿qué voy a decir? Me acordé cuánto me costaba preparar los sermones. Todavía me cuesta.
Pero recordé que iba a la presencia del Señor y le decía palabras como estas: Señor, ¿qué es lo que tú quieres decir a la gente que va a estar allí? En realidad yo no sabía quiénes de ustedes iban a estar hoy aquí. A cualquier pastor le gusta ver su iglesia llena, de gente que conoce o que no conoce. Pero mientras esté llena, no importa. Y empecé a llorarle al Señor. Recordé las palabras de la enseñanza de ayer, de Sábados en Familia. La anécdota que estaba hablando la ilustración acerca del televisor que deja de funcionar, hablando de la oración. Pero usted que no estuvo ayer y que estuvo hoy, es más o menos como el ruido del micrófono que me saqué de encima. Que usted cree que estaba bien, que los técnicos lo han probado y piensan que está bien, pero en realidad las descargas que molestan tienen que ver con un mal contacto. Y saben, muchos de nosotros vivimos la vida cristiana y venimos a la iglesia y buscamos a Dios y podemos decir, no estoy viviendo en el pecado como antes, en la desobediencia. Pero ¿sabe? Eso no tiene nada que ver con que la unción de Dios fluya a través de nuestra vida, con que el contacto, la conexión, el fluir de la presencia de Dios fluya como hacía antes, sin obstáculos, a través de nuestra vida. Este micrófono suena mejor que los otros dos porque no le falta batería. Y no tiene mal contacto. Puede mover la conexión y no hace descarga. ¿Cómo está su conexión con Dios hoy? ¿Sientes lo mismo que sentías antes cuando venías a la presencia del Señor? Estás igual que en tus mejores momentos cuando a lo mejor tenías menos conocimiento, menos preparación, menos experiencia. Pero cualquier instante y cualquier cosa te llevaba a sentir el gozo de la presencia, de la salvación de Dios en tu vida. Y me pasé todo este tiempo diciéndole, Señor, ¿qué voy o qué tengo que compartir con los que estén hoy ahí? Y Dios trajo a mi corazón un mensaje que prediqué hace un par de años atrás aquí en esta iglesia. Y tengo un mal hábito. Aunque sé que después de 72 horas las personas olvidan todo lo que usted le ha dicho, más del 75%, no me gusta repetir los mismos sermones. Pero hoy quiero compartir con ustedes en Éxodo 3, verso 1 al 5. Esta palabra del Señor. Léala conmigo en sus Biblias o en las pantallas. Dice así la palabra de Dios. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto. Y llegó hasta Horeb, monte de Dios.
Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a verlo, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques. Quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo Dios: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Inclina tu rostro. Señor, te damos gracias en este día por estar en tu casa. Señor, hemos leído tu palabra. Te suplico en esta hora que tú me permitas hablar con denuedo de ti y de tu palabra. Señor, que mi humanidad no sea un obstáculo para poder transmitir esta verdad de tu palabra. Señor, en el nombre de Jesús, glorifica a tu Hijo Jesús en medio nuestro. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, mientras predique tu palabra, trae una respuesta a los que hayan venido a buscarla. Trae bendición, liberación, unción, un milagro a los que lo necesiten. Señor, declaro este lugar libre, nuestras vidas y mentes libres, en el nombre de Jesús, para recibir tu bendición. Señor, lo que tú has pensado hacer en cada uno de nosotros, Señor, hazlo a través de tu Espíritu Santo. Que mi humanidad no sea un obstáculo. Que la crisis y las circunstancias que cada uno esté atravesando no sea un obstáculo, Señor. Que a pesar que hay una cena preparada, que hay un tiempo establecido y que hay un montón de cosas que hemos preparado cada uno, Señor, que nada de eso sea un impedimento para que podamos salir de aquí, de este lugar, con tu bendición. Señor, paséate. Porque aunque yo no pudiera predicar este día, si tú hablas y ministras las vidas a través de tu Espíritu Santo, esta gente saldrá de tu presencia bendecida. Señor, tu bendición es más importante que ninguna otra cosa. Tu palabra obrando, Señor, transformando las vidas, es más importante que cualquier otra cosa, Señor. Ministra, bendice, unge y liberta en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. ¿Saben cuando
atravesamos momentos como estos, situaciones como esta, tiempos de confusión, donde faltan las fuerzas, donde perdemos el tacto, la sensibilidad, el ánimo cuando llega el desgano, el desaliento. Cuando llegan situaciones adversas o difíciles a la vida, o simplemente todo anda bien, pero tú no estás bien. Son en momentos como este cuando necesitamos ver lo que vio Moisés. Una zarza, un arbusto, un suceso, un acontecimiento que sacuda tu vida, que llame nuestra atención, que encienda el fuego de la pasión de Dios, el fuego de la esperanza, el fuego del entusiasmo, el fuego del deseo. ¿Está conmigo? Usted quedó en shock como quedé yo. Por un momento deje sus problemas a un costado, por un momento deje su estado de ánimo a un costado, por un momento olvídese de la cena, que la vamos a compartir. Dicho sea de paso, la comida está riquísima. Olvídese del hambre, olvídese de los niños, olvídese de las deudas, olvídese que mañana, si es que estaba de vacaciones como yo, tomó un fin de semana largo, tiene que volver a la rutina. Olvídese de pensar qué va a suceder mañana, de anticipar los problemas, de qué van a decir, si van a criticar, si van a quejarse, si lo que hice está mal, si lo que hice está bien, si me van a llamar la atención, si las cosas van a salir bien, si tendré trabajo, si no tendré trabajo. Estamos aquí con el propósito de adorar a Dios y llegar a su presencia. Necesitamos reactivar el contacto con Dios. Eso es a través de un avivamiento. Lo que tú y yo necesitamos no es pensar en qué es lo que está mal. Lo que tú y yo necesitamos es no sentirnos culpables o pensar en qué fallé como padre o como madre. ¿Qué fue lo que hice mal o no supe hacer en esta relación conyugal que atravesé, en la crisis que acabo de vivir, en el negocio que perdí, en la empresa que salió mal, o en esto o en aquello? Lo que tú y yo necesitamos es mirar a Cristo. Mira a Cristo. Saben, la mayoría de ustedes conocerán este relato bíblico. Allí estaba Moisés. Este no es el Moisés que más le gusta a la gente. El Moisés que parece que va a ser más efectivo en las manos de Dios es el Moisés que estaba en Egipto. El Moisés que tenía buenas relaciones, el Moisés que estaba en sus 40, 50 años, el Moisés que estaba saliendo de la universidad, el Moisés que estaba con toda su fuerza, con un buen físico, lleno de relaciones, candidato al trono. El Moisés que estaba allí, que había sido librado por Dios de esa masacre de los niños que hubo en Egipto y recordar ese milagro y que el Señor guió a su madre y que la madre tuvo fe y lo puso en esa canasta y lo lanzó al río Nilo, como dice el relato bíblico. Ese es el Moisés que nos llama la atención, el Moisés que apasiona, el Moisés que nos da deseos de ver. Y uno dice: Señor, ahora vas a poder usar a este que has guardado y has librado. Pero este Moisés trata de actuar con su conocimiento, con su razonamiento, con sus capacidades, y falló. ¿Ha tratado de arreglar algún problema? ¿Ha tratado de analizar, considerar, buscar ayuda, hacer un planteamiento lógico, razonable? Y aunque haya tratado de hacerlo, las cosas le han salido peor que antes. Eso le pasó a Moisés. Y esos errores cuestan caros en la vida.
Porque después que usted reacciona, y después que hay una crisis, y después que algo pasa, es difícil volver todo para atrás. Moisés perdió su posición. A Moisés lo echaron de Egipto. Moisés se fue al desierto a vagar por allí. Y Dios tuvo misericordia de él, porque sobrevivió. Pero escuche, Moisés curó sus heridas, llegó a la tierra de Madián, solo, sin recursos, y quiso olvidar su pasado. Empezó una nueva relación. Se casó con una mujer. Estableció una nueva relación emocional. Y cambió de oficio. Mire, hasta yo mismo habré predicado de esto en una manera diferente, pero hoy veo a Moisés diferente. Yo no sé cómo lo ve usted, pero déjeme decirle cómo yo lo veo. El Moisés del relato, humanamente hablando, no creo que él se sintiera muy exitoso, muy conmovido o muy realizado o satisfecho. Yo creo que ese Moisés se sentía peor que el sacudón que recibí cuando mi hijo me dijo: papá, la forma en que predicabas 15 años antes, 10 años antes, era mejor que ahora. 10, 12 años antes, ese muchacho tenía 5 años, 6 años. Pero 10, 12 años después recuerda: papá, cuando predicabas, aunque el mensaje no fuera tan elaborado, aunque la teología no fuera tan profunda, aunque en aquel tiempo no habías ido ni al seminario, papá, el Espíritu de Dios estaba allí, su unción todo el tiempo. Moisés estaba en el desierto. Moisés había cambiado su oficio. Póngase a pensar. Cuando alguien va en la vida como joven, como persona joven, hombre o mujer, tiene sueños en la vida. El sueño de una familia, el sueño de una carrera, el sueño de graduarse, el sueño de emprender un negocio, el sueño de una empresa, el sueño americano, como todos nosotros que venimos aquí buscando un futuro, o algunos protegiendo su vida o escapando de una crisis de su nación o lo que sea. El sueño de llegar a una tierra diferente, a donde hay una oportunidad diferente, vivir con estabilidad. Pero cuando ese sueño de que los años pasan, los cumpleaños llegan y se le va pasando los días, se le va pasando la vida, se le van terminando las fuerzas, se le van terminando las oportunidades, los pelos se te caen, los dientes se te caen. Y la verdad es que, como he dicho muchas veces, después de los 30 o los 40 ya se te empiezan a aflojar algunas cosas. A los 50 lo que no se te cayó se te está por caer. Y a los 60 lo que ha dejado de funcionar, algunas cosas no te funcionan y otras te están por dejar de funcionar. He escuchado gente que me dice: pastor, es que ya no tengo tiempo. Pastores, que si fueran 10 o 20 años atrás, esto mismo, la cosa sería diferente. Yo creo que este Moisés, mire,
estoy seguro que Dios tuvo misericordia de él, y porque Dios tuvo misericordia de él, aunque ese matrimonio estaba en contra de los principios bíblicos, los hijos de Dios no tenían que unirse en yugo desigual. El Señor lo lleva en medio del desierto a otro lugar y lo pone en una buena familia, aunque no tenía las costumbres de él. Y se casó con una buena mujer. Tengo mis dudas si en ese buen matrimonio, con esa buena mujer, Moisés se sentía apasionado. Sabe, a través de los años de consejería he visto tanta gente que está en un buen matrimonio, con un buen esposo, con una buena esposa, pero hay algo en ellos que me dice a mí que han perdido la pasión. No tiene nada que ver con las cosas que dicen que les pasa. Hay algo más, hay algo que está detrás, hay una insatisfacción en su interior que creo que es lo que le pasaba a Moisés. Él tuvo un sueño, él vio una crisis, él sintió la impotencia de la injusticia ante un pueblo que era su pueblo y que sufría. Trató de hacer algo, pero las cosas le salieron al revés. Tuvo la mejor buena intención, pero le salió un tiro por la culata. Me imagino que este Moisés estaría allí, no sé si sentía pasión en su matrimonio, no sé. Y cuando hablo de esto, no estoy hablando de tener intimidad. Estoy hablando de pasión. 18 años atrás, o 19, ya ni sé. Estaba en la ciudad de Nueva York con mi esposa y mi bebé de 5 meses. Era la única hija que teníamos, de 3 que tenemos ahora. Y un joven evangelista puertorriqueño que vivía allí y nos estaba hospedando, él se acerca y me dice: ¿conoces a tu mujer? Y yo lo miro. Como buen argentino. Sí, hoy ya me arrepentí, el Señor me perdonó. Y ahora soy del Salvador. No se ofendan los argentinos. Eso lo puedo decir yo porque soy argentino, nada más. Yo estoy escuchando esto y le digo para mí adentro: ¿qué te pasa, Willy? ¿Estás loco? ¿Cómo no voy a conocer a mi mujer? Tengo una hija y todo. Dice: no. ¿Tú sabes lo que ella siente, lo que le pasa? Y yo: por supuesto, tenemos no sé cuántos años de casado. Y se me ocurre hacer un experimento y voy esa noche y hablo a mi esposa y le digo: ¿cómo te sientes? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Estás bien? Contame, ¿querés hablar? Mi esposa me mira como diciendo: ¿y este loco? Y de repente empieza a llorar y me dice: ¿hablar? ¿Para qué? ¿Para qué? Yo dije: ¿cómo? Para hablar, para expresarse. ¿Cuánto tiempo he tratado de hablarte o he hablado contigo y nunca escuchas? Yo dije: ¿cómo? Y empieza a llorar. Y me dice: tus cosas siempre son las únicas importantes. Lo mío para ti no tiene valor, no tiene importancia. Son insignificancia. Y dije: ¡wow! ¿Qué pasó? El Moisés del relato, el Moisés del desierto, es un Moisés con 80 años de edad, de los cuales 40 de ellos
humanamente hablando, eran 40 años de aguante, 40 años de fracaso, 40 años de un sabor amargo, viviendo la vida que no soñó, viviendo en un lugar que no deseó, sin pasión. Se había quedado hasta tartamudo. Escúcheme bien, este no era alguien que nació en una buena familia, en algún lugar de la montaña y venía de generaciones de pastores y cultivadores. No importa que él era del pueblo de Dios y que su abuelo y sus padres habían sido esclavos en Egipto y habían estado pastoreando y todo. No, este es el Moisés que nació, el Moisés del milagro, el Moisés que vivió por la fe de su madre, el Moisés que cuando Dios lo libra, lo rescata en el palacio del faraón. Es el Moisés que se graduó, es el Moisés que vino a los Estados Unidos, que creció, que se educó, que tuvo lo que su gente no tenía, su familia no tenía, los demás no tenían, su pueblo no tenían. Y cuando él dijo, wow, esta es mi gente, y quiso hacer algo por su gente, su deseo y su buena voluntad no fue suficiente y le estalló en la cara. ¿Usted se imagina haber sido un profesional, un empresario, candidato a la presidencia, político, doctor, médico, y estar ahora en una tierra extraña, extranjero, casado con alguien que usted ve que es sincera, que lo ama, que lo quiere, pero tiene otra cultura, otras costumbres? Y usted ahora tiene otro oficio. De ingeniero a cortador de grama, de empresario a lavador de baños. ¿Le suena familiar? Yo sé que está pensando en usted y en mí como inmigrantes en los Estados Unidos, pero Moisés estaba peor que usted y que yo. Moisés no podía decir, me vuelvo a mi país. Ya estoy cansado de este asunto. Moisés no podía decir, voy a trabajar y voy a mandar la platita para allá, para que me construyan la casa del sueño, tenga el camión que tanto deseé, la troca que nunca tuve, el carro que ya soñé, porque con un poco allá yo vivo bien. Y de acá me voy. Y aunque la realidad nuestra o suya no sea tan así como la decimos tan fácil, porque la casa nueva, la troca, la empresa, el camión, para ponerlo en el mercado, en el negocio, en la cosa, a los 20, a los 30, a los 40 está bien, pero cuando te vienes de vuelta y te vas para allá, a los 60, a los 70, a los 80, no está tan bien. Porque se nos quedaron 30 o 40 años en el camino. Moisés estaba cuidando ovejas. Moisés era alguien que había estudiado filosofía, que había sido educado para hablar. El hombre se volvió tartamudo. El hombre perdió la capacidad de hablar. Yo dije, ¿será eso lo que me pasó? Que tantos años estoy avanzando, estos 10, 12 años en este país, no sé ni hablar inglés y ni español sé hablar ahora. No encajo aquí, no encajo allá. Aquí me falta un 5 para el peso porque no hablo inglés, porque mis títulos no valen, porque no puedo progresar, porque tantas cosas haría si esto y si aquello. Pero no estoy allá, estoy aquí.
Yo no sé usted, pero si eso no endurece, si eso no enfría, si eso no quita la pasión, si eso no se vuelve una rutina, si eso no frustra, si eso no angustia, si eso no dice uno más, sí, ¿qué tanto? No sé qué. Así que me identifico un poco con Moisés. Pero ¿saben? Lo que le pasó a Moisés fue una crisis traumática que Dios permitió con un acontecimiento, el del arbusto, el del bush, que arde. Pero un simple arbusto ardiente, encendido por Dios, le llamó, la atención. Dios me llamó la atención a través de las palabras de mis hijos. ¿Hay algo que le está llamando la atención? Que le está haciendo pensar y replantearse quién es usted, qué es usted y qué ha logrado hasta ahora. No estoy hablando que los hombres después de los 40 empezamos a mirar para atrás y ya hemos pasado la mitad de la vida. Porque recién pasó Gustavito aquí que cumplió años, Gustavo, que ustedes lo van a ver en la entrada. Y cuando cumplió sus 50, él me dice, fui al doctor y el condenado tenía razón. La gente le llama a los 50 la mitad de la vida. Y el médico me decía Gustavo, ¿ha visto por todos lados un montón de gente que tiene 100 años? Dice, bueno, en la televisión salió uno, allá en los recoquines hay otro, y uno a las pérdidas por allá. Ok. Me dijo, muchacho, no te preocupes, la mitad de la vida la pasaste hace rato. Y si no, pregúntele a Fausto, que trabaja en el cementerio. Si entrara a los récords del cementerio, ¿de qué edad promedio se muere la gente? O vaya a la escritura que dice que los años serían acortados. Que el promedio de la vida del hombre es 60 años. Quiere decir que si cumpliste 30 ya vas a la mitad de la vida. Si estás en los 28 y los 29, ya casi estás a la mitad de la vida de los debiluchos. Porque algunos más fuertes, dice la escritura, vivirán hasta los 80. Sí, ya sé, usted que ha estudiado, que va a la escuela, que le gusta el asunto de las estadísticas, están diciendo que aquí en los Estados Unidos el tiempo de vida de los seres humanos es mejor, que la ciencia está más avanzada que nunca, que la gente tiene oportunidad de vivir más que nunca. Pero no hay muchos celebrando 100, 101, 102, 103, 100, Ni siquiera Cachichén. Así que llegué a la conclusión en mi crisis y en mi análisis personal que lo que iba a arreglar el problema conmigo es lo que arregló el problema con Moisés. Yo dije, pero ven acá, tengo 46. Moisés tenía 80. A los 20 le llamaba un viejo de 80 años. Ahora ya no. Le llamo un muchacho maduro de 80. Yo dije, lo que le cambió la vida a Moisés a los 80 años fue el fuego de Dios ardiendo. Primero en la zarza, que llamó la atención de este hombre. Y cuando llegó allí, Dios tuvo un diálogo con él.
Y ese fuego que ardía en el arbusto comenzó a arder en su interior y en su vida. Y yo dije, lo prediqué hace años atrás. La solución es que me vuelva una zarza de avivamiento. Pero dije, esa es la solución de la iglesia hoy en día. Esa es la solución tuya y mía. Esa es la solución de nuestra iglesia, la solución de tu familia, la solución de tu vida. Esa es la solución de la humanidad. Que nos volvamos hombres y mujeres encendidos por la pasión de la presencia y la unción del Espíritu Santo de Dios. Dele un aplauso al Señor. Cuando meditamos en este tema del avivamiento, para algunos es una mala palabra, para otros es una mala experiencia, para otros es algo trivial o emocional, para otros es no sé qué. ¿Qué es avivamiento? ¿Qué es avivamiento? Nunca le dijeron a usted, avívate, hombre. Bueno, lo dicen de tantas maneras. Póngase buzo. Ponte las pilas. Mis queridos, la zarza ardiente es una experiencia de la Escritura. Así que no la evadas. Dios nos habla por medio de su palabra, así como le habló Moisés, a través de estas palabras y esta voz que salía de ese arbusto ardiente. Y sabes, Dios me está hablando a mí y te está hablando a ti en este día. Para que tú y yo podamos experimentar ese avivamiento de la zarza ardiente. Escúcheme bien, podemos tener diferentes emociones y experiencias, podemos tener sueños maravillosos y Dios puede hablarnos en visiones y podemos tener experiencias especiales, pero no hay nada que reemplace la palabra de Dios. Porque cuando es Dios hablando a tu vida, a través de un canto, de una circunstancia, de un niño, de una situación, de un predicador o de lo que quiera que sea, esa palabra sacude nuestras entrañas y produce un cambio en nuestro interior. Dice la palabra de Dios en Hebreos 1, verso 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, que es Jesús, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. En esta escritura podemos ver que Dios desde el comienzo de los tiempos viene hablándole al mundo. Y que no hay nadie que podrá decir un día o decirle a Él que no tuvo oportunidad o que no supo. Porque Dios de una forma o de otra ha venido hablando a nuestras vidas.
¿Será que el Moisés que Dios libró desde su nacimiento, en ese Moisés que la mamá en fe echó al río y creció en esa nueva cultura, y fue un Moisés que Dios no le habló? Dios le habló. Le habló a través de los hechos, a través del milagro, a través del conocimiento, a través de tantas cosas. Pero ¿sabe una cosa? Este Moisés necesitó 80 años de vida para llegar a un punto de su vida donde había reflexionado, donde se sentiría de una forma tan especial que la curiosidad y el deseo de algo fuera de lo normal, que le ayudaría a observar y a salir de esa rutina, lo llevó a tener el encuentro con Dios que durante esos 80 años de su vida no había logrado experimentar. Y sabe una cosa, no importa cuántos sermones, si eres un predicador como yo hayas predicado, no importa cuántos tú hayas escuchado, no importa a cuántas iglesias, más organizadas o menos, más pequeñas o más grande hayas visitado, no será hasta que Dios produzca una crisis en tu interior, como produjo en Moisés la experiencia de la zarza ardiente, donde el mismo Dios te salga al encuentro y crea una experiencia traumática en tu vida, que no te quede otra opción más que escuchar a Dios o seguir en el estado en que te encuentras. Pero te aconsejo, escucha a Dios, porque si escuchas a Dios, como escuchó Moisés, llamándote, desafiándote, hasta lo que hasta ahora no has logrado, hasta lo que hasta hoy intentaste en el pasado y te queda el sabor amargo del fracaso en tu vida, ese Dios te saldrá al encuentro. Y si lo escuchas y si lo dejas que encienda tu interior y tu vida y te conectas con Él y dejas que Él pueda consumirte con su presencia, arderás tan fuerte y Dios hará cosas tan grandes en tu vida que no va a importar la edad que tengas, lo que hayas vivido, lo que te haya pasado o lo que estés viviendo en este momento. Dale un aplauso al Señor. Segundo, la experiencia del avivamiento de la zarza ardiente no es algo emocional y traumático solamente. Es una experiencia de sinceridad. ¿Qué quiere decir, pastor? Quiero decir que cuando Dios hace un llamado a tu vida, un llamado de atención, Dios no te sale al encuentro como pensó Moisés. Este es Dios y ahora ¿qué hago? ¿Sabe? Estaba hablando con alguna de las maestras. Y esta maestra estaba dando una clase a los niños, no sé si están en 10 añitos, un poquito menos. Y me dice que anoche el tema que les estaban dando era acerca de la omnipresencia y omnisciencia de Dios. Y en ese momento le estaba explicando y le estaba expresando a los que estaban allí que Dios lo sabe todo. Entonces uno de los chicos me preguntó, o sea que Dios puede estar jugando jueguitos, video games, y en la piscina al mismo tiempo. Él dijo, sí. Y el otro respondió, ¡cool! ¡Qué bueno! Y después seguía hablando y diciéndole que Dios
Sabe todo, que no nos podemos ocultar de Él. Que así como el Señor puede estar en la piscina un momento y jugando videojuegos al mismo tiempo y etcétera, etcétera, Él conoce todo. Nuestro pasado, nuestro presente, nuestro futuro, nuestros pensamientos. Yo sé que dos de los muchachitos empezaron a decir, ¡oh, no! ¡God! Quita estos pensamientos de las muchachas de nuestra cabeza. Quita los pensamientos de las muchachas de nuestra cabeza, decían. Y empezaron a reírse. ¿Saben? El verdadero avivamiento, la experiencia de la zarza ardiente, es una experiencia que involucra sinceridad. Es que los años seguirán pasando y los intentos de Dios de llamar tu atención y la mía y hacernos reaccionar seguirán pasando hasta que tú y yo tengamos el valor de actuar como estos niños o como actuó Moisés. Sí, en contexto de iglesia y leyéndolo de la palabra de Dios, uno dice, wow, el Señor, la palabra de Dios. ¿Por qué no apaga la religiosidad un momento y quita de la escena de su imaginación la iglesia? Y pone esto en contexto de cualquiera de sus compañeros de trabajo, personas que no quieren saber nada, ni saben absolutamente de iglesia, ni de Dios, nada. Y les pone este relato crudo. Un hombre con los primeros 40 años de su vida prominentes, exitosos, llenos de oportunidades de futuro, que la regó, metió las patas hasta acá. La cosa le salió al revés, perdió todo, termina en el desierto, cuidando ovejas, medio tartamudo. ¿Por qué? Porque no hablaba con nadie, estaba siempre en el desierto y hablaría solo, con su mente, a media lengua, con las ovejas. ¿Me sigue? Agréguele 40 años y en vez de celebrarle, no sé, los años que cumplieron los muchachos acá, este ya llevaba el cumpleaños número 80. Y como dicen los dominicanos, y di que caminando hacia la montaña, con un arbusto ardiendo, un bush. Burning bush para los que nacieron acá. Para los mendocinos que nos visitan, camino a Uspallata o a Potrerillo, con una jarilla ardiendo sola sin quemarse. Viejo de 80 años, saliendo de las ovejas o de las vacas, caminando para allá. Escuchando voces que le dicen, sacate las sandalias. ¿Ah? Y las voces, él dice que salían de un arbustito que estaba ardiendo en fuego. Cualquiera diría, el pobre viejo está loco. Está mal de la cabeza. Van a decir lo mismo de usted y de mí, van a decir, y después que lo echaron del trabajo, después que lo dejó la mujer, después que metió la pata, después que abandonó la familia, después que se metió con aquella, ¿te acordás? ¡Y qué bien! Y sí, yo no le dije nada. Digo, esos que vienen y te dicen, wow, ya qué bien esta que tenés, loco, qué mujeraza. La verdad que era más fea. No sé cómo dejó la mujer. Pobre tipo. Solo. Esa es una experiencia de sinceridad. Es una experiencia donde la religiosidad no sirve de nada.
el conocimiento eclesiástico ni las posiciones tampoco. Es algo que sucede entre tú y Dios, a cara descubierta, sabiendo que Él todo lo ve, todo lo sabe y todo lo conoce. Esto es más o menos como cuando en el libro de Génesis el Señor se acerca a Caín después de que Caín mató a su hermano Abel y le dice: Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Cómo? ¿Dios no sabía qué había pasado con su hermano? ¿Acaso la sangre de Caín, de Abel, no estaba gritando y gimiendo en la presencia del Señor, como dice la Escritura, que la sangre de los inocentes sube el clamor a la presencia de Dios? Y que Dios le estaba haciendo una pregunta sarcástica. ¿Este Dios de la Biblia quién es? Es un todopoderoso sarcástico como aquel que salía en la película de Viaje a las Estrellas, que se aparecía ahí en medio de la nave y hacía algunos trucos y cambiaba la situación y los ponía en ciertas escenas. No. El Señor sabía exactamente dónde estaba Abel y qué había pasado con él. Pero esa pregunta que le hace: ¿dónde está tu hermano?, era la misma que le había hecho a su padre, Adán, diciéndole: Adán, ¿dónde estás tú? Es la misma que usted le hace a sus hijos cuando han roto algo y se escondieron o hicieron una travesura y están ocultos en el closet, y usted se acerca al cuarto sabiendo dónde está y lo llama por su nombre, le dice: hijo, hija, ¿dónde estás? ¿Qué pasó? Ven. ¿No sabe qué pasó? Claro que sabe. Pero Dios está esperando que usted y yo reaccionemos con sinceridad. Ya sé, son las 5 de la tarde, hay que terminar. ¿Se dio cuenta que tienen razón cuando dicen que hablo mucho? Predico largo, ¿qué voy a hacer? ¿Me puedo enojar cuando la gente dice la verdad? No. Así que vamos a ver si terminamos este asunto. Cuando un hijo de Dios reconoce sus limitaciones, sus necesidades, la necesidad de que ha tratado de hacer todo lo que puede a su manera, con su capacidad y con su conocimiento humano, pero eso no es suficiente. Y le dice: Señor, si tú no haces algo, esto no va a cambiar. Señor, si tú no intervienes y me ayudas, esto no tiene remedio. Señor, si tú no me das tu palabra para la gente, lo que tú quieres decirle, la gente va a salir peor y más cansada que cuando llegó, aburrida, no va a querer venir más. Y saben, aunque muchos no vengan más, o muchos de ustedes no volvieran más, y ojalá que así vuelvan, si esto que estoy compartiendo con ustedes es un mensaje de parte de Dios para tu vida, aunque no vuelvas, esta palabra te va a golpear en tu mente y en tu corazón por el resto de tu existencia. El avivamiento de la zarza ardiente es una experiencia que involucra sinceridad. Es donde no solo reconocemos nuestras limitaciones, sino nuestras debilidades. Donde somos capaces de sacarnos la careta y decir: ¿saben qué? Me equivoqué. Fue mi culpa, fue mi responsabilidad. Perdón, Señor. Moisés sabía que él tenía muchas limitaciones. Él sabía que desesperadamente necesitaba la presencia de Dios en una manera más poderosa de la que había conocido o tenido, experimentado hasta ese momento. Cuando Dios vio su corazón de esta manera, decidió aparecerse en la zarza, hacerla arder, llamar su atención. Y si hoy te acercas a Dios con sinceridad, Dios va a encender una zarza también para ti.
Esa será la zarza que llame tu atención, esa será la zarza que te acerque a Dios, ese será el evento que te haga reencontrar con Dios, que te dé la fuerza y el ánimo de arrepentirte, de volver a empezar, de dejar de culparte o buscar culpable, de dejar de preguntar ¿qué fue? ¿Dónde me desconecté? ¿Dónde se me fue el tren? ¿Dónde se me pasó el avión? ¿Qué pasó que no me di cuenta? Y vas a decir, basta de pensar en el pasado, de por qué y qué pasó. Me queda un futuro por delante. Voy a tomarme de las manos del Señor. Voy a asegurarme que esté en contacto con Él. Y de este Dios maravilloso no me suelto más. Por último, la experiencia de la zarza ardiente no solo es una experiencia de sinceridad, sino también es una experiencia que nos lleva a reconocer la soberanía de Dios. Dios le sale al encuentro a Moisés, tiene esta experiencia tan excelente con él. Y es el comienzo de una relación entre Moisés y Dios diferente a la que él había tenido hasta ese momento. Y saben, Dios hace esto con quien quiere y cuando Él quiere. Pero ¿sabe una cosa? Dios quiere seguirlo haciendo y quiere seguir haciendo y teniendo estas experiencias contigo y conmigo. Si esto no fuera verdad, tú y yo no estaríamos aquí a las 5 de la tarde, un día domingo, hablando de este tema. Así que yo quiero invitarte a que inclines tu rostro. Y a que pienses por un momento. En lo que ha sido tu vida hasta hoy. En lo que es tu experiencia de vida hasta hoy. Pero piensa en esto sabiendo que Dios está aquí. Y que quiere que sepas que Él está dispuesto a cambiar tu vida, a darte una nueva oportunidad, a que te reencuentres con Él como le pasó a Moisés. Y que si escuchas y obedeces y respondes con sinceridad, reconociendo que Él es el único que puede ayudarnos, Dios está dispuesto a encender la pasión, la unción, la bendición de su presencia en tu vida. Dios te está hablando a ti, ¿lo escuchas? ¿Cuántos años y cuánto tiempo tiene tratando de hablar contigo, llamar tu atención? Como lo ha hecho conmigo y no hemos podido escucharlo.
¿Cuánto hace que has estado sintiendo que en Dios puede haber mucho más de lo que has alcanzado? Que Dios quiere usarte con más poder. Que Dios quiere ayudarte a vencer aquellas áreas que hasta hoy no has podido vencer. Del avivamiento que te estoy hablando no es de una emoción más. Es algo diferente. Es algo real. Estoy hablándote de ver la presencia de Dios llegando e invadiendo la vida de los niños. Y que esos niños que siempre quieren jugar dejarán de hacer travesuras y sentirán pasión por buscar la presencia de Dios. Te estoy hablando de que cuando el avivamiento llega, los que están oprimidos, atormentados o atados son liberados por el poder del Señor. Te estoy hablando que cuando el avivamiento llega a un hogar y a una familia, y esas familias son parte de una iglesia y de una congregación, en esa iglesia la gente entra por las puertas, y cuando entra por la puerta principal recibe un impacto en su vida que les lleva a aceptar que Cristo es la única solución y esperanza para su vida, y que si habían aceptado a Cristo y por alguna razón estaban en el desierto de la vida y pasaron años como le pasó a Moisés, entienden que es el momento de reconciliarse con Él, de volver a empezar, de volver a sus raíces, de caer en su presencia, de decir: Señor, ¿dónde fue que me descuidé y no me di cuenta? Pero hoy voy a caer postrado, arrepentido a tu presencia. En esas iglesias la gente no mira el reloj, la gente no se quiere ir. Le pasa como a los que estaban con Jesús, tienen tanto deseo de escuchar la palabra de Dios y de deleitarse en su presencia que se les olvida el horario, se les olvida el almuerzo, se les olvida la cena. En esas iglesias la gente, aún sin entrar a los templos, empieza a sentir la presencia del Espíritu Santo de Dios. En la calle, en el autobús, en el trabajo, en las casas, en el restaurante. Y sus vidas cambian. Cuando el Espíritu Santo comienza a visitar un lugar, familias, congregaciones enteras se reúnen y creyentes de todos lados empiezan a llegar al lugar donde el fuego de Dios se ha encendido. ¿Te gustaría que tu casa fuera así? Que en tu familia no solo haya paz, prosperidad y tranquilidad, sino que la presencia de Dios se mueva tanto en tu hogar que los vecinos te golpeen la puerta y digan: discúlpeme, pero yo siento que hay algo en su familia que no está en la mía. ¿Por qué no me cuenta de qué se trata? Mi querido, mi querida, si algo te pasó en la vida o algo llamó la atención últimamente, como me pasó a mí, y empezaste como yo a hacerte preguntas negativas: ¿por qué? ¿Dónde fue? ¿Cómo fue? ¿Qué hice mal? Entonces tú y yo necesitamos ese avivamiento. Necesitas el avivamiento de los últimos días.
el avivamiento diferente del Espíritu de Dios. Necesitamos que el Señor prenda en fuego la zarza de nuestros corazones. Que el fuego de la unción de Dios vuelva a arder en nuestros corazones para que encienda la llama de su presencia en nuestras familias. Y cuando arda en nuestra vida y en nuestras familias, ese fuego continúe y prenda fuego nuestra iglesia. Para que la congregación se vuelva no un lugar donde vamos a relajarnos o a cargar las baterías, a escuchar palabras de aliento, de ánimo para el resto de la semana, donde nuestras iglesias y nuestras congregaciones se vuelvan un lugar donde la presencia de Dios se mueve y las vidas reciben milagros y las personas son transformadas y la gente cambia y se arrepiente y entrega su vida a Cristo, cambia de actitud, vuelve a vencer y no sale con nuevas fuerzas, sale como un hombre o una mujer transformada. Un hombre o una mujer diferente, lleno de la unción y de la presencia del Espíritu Santo de Dios. ¿Te gustaría ser parte de una iglesia como esta? Donde los milagros sucedan. Donde las vidas son transformadas, donde Dios se glorifique a través de tu vida. Yo quiero invitarte y desafiarte a que no sigas como estás. A que hagamos como Moisés. Tendernos delante de Dios para que Él transforme nuestras vidas en una zarza ardiente, en un lugar donde su presencia arde, permanece y se refleja. Recuerda que muchísima gente desea y espera un avivamiento. Pero en este día somos tú y yo los que tenemos la oportunidad de decir, como dijo Moisés, heme aquí. Allí donde estás, ¿por qué no hablas con Dios? Dile, Señor, manda tu fuego. Cambia y llena mi vida con tu poder. A lo mejor es algo que has hecho o algo que te hicieron, que tendrás que perdonarte o tendrás que perdonar. Sigue adelante. Vuelve a empezar. Señor, he predicado tu palabra. Estoy casi convencido que como has sacudido mi vida y me has llamado la atención, no he sido capaz de transmitir eficientemente esta verdad. Pero sabes, Señor, yo ya sabía hace mucho tiempo y he vuelto a recordar
que tú no necesitas mi elocuencia para hablarle a alguien. Que tú no necesitas que sea un excelente orador para llamar la atención y tocar el corazón o la vida de alguien que le ha salido al encuentro. Señor, tú necesitas gente dispuesta, que con sencillez, con errores, con imperfecciones, reconozca que no es capaz, que no sabe, que no puede, pero que entienda que cuando tú uses sus vidas, la excelencia y la eficacia no depende de ellos, sino de ti, a través de sus vidas. Así que, Señor, yo quiero orar hoy por aquellos que están angustiados, luchados, que últimamente están insatisfechos, molestos, malhumorados, que sienten sabor amargo, que están insatisfechos con lo que están viviendo, que todo lo que la gente dice o hace les molesta, que no pueden sonreír como antes. Aquellos que están haciendo un esfuerzo para poner una sonrisa, para decir bienvenido, para estrechar la mano, para compartir un café. Aquellos que vienen a la iglesia porque saben que tienen que venir, pero no tienen en realidad la pasión que tenían antes. Aquellos que están aquí y no están entendiendo ni la mitad de lo que estoy diciendo, pero que saben que hay algo de parte de ti para sus vidas y que te están diciendo en este momento: yo no sé lo que ese hombre está tratando de decir totalmente, pero Señor, hay algo que está pasando en mi interior y yo quiero tener un encuentro con el Dios de la creación, el Dios de la gloria, el Dios que le cambió la vida a un viejo de 80 años, que tenía todas las oportunidades para el éxito humanamente hablando y fracasó, que en medio del desierto y extranjero se encontró contigo y después de viejo tú hiciste de él el brazo fuerte que libertó a una nación de la injusticia. Señor, oro por aquellos que te están diciendo en este momento: Señor, he cometido muchos errores en mi vida, pero quiero que lo que me queda de vida pueda marcar la diferencia en la sociedad. Señor, oro por estas vidas. Oro por esta congregación. Oro por los que estamos aquí y por los que no están aquí, para que tú hagas algo, para que llames nuestra atención, para que despiertes nuestra curiosidad y aunque sea por curiosidad nos acerquemos ante ti o hacia ti para oír tu voz, porque al oír tu voz tendremos la oportunidad de decidir si vamos a seguir criticando, juzgando, quejándonos o cuestionando a los demás, o vamos a ser sinceros, dejar de culparnos y rendirnos y humillarnos delante de ti diciendo: Señor, si tú no haces algo, mi vida seguirá sin sentido. Me rindo. Haz lo que quieras, lo que tengas que hacer conmigo. Te entrego el control. Bendice, Señor, en el nombre de Jesús.